Para la Igualdad, aquí desde la Coordinación para la Igualdad de Género les damos la bienvenida. Y bueno, de acuerdo al INEGI, en México, 76% del agua se utiliza en la agricultura, 14% en el abastecimiento público, 5% en las termoeléctricas y otro 5% en la industria. ¿Y ustedes han identificado de qué forma les afecta la crisis hídrica, pero también se han puesto a reflexionar en su huella hídrica, en su huella, la huella que estamos dejando en el planeta respecto de nuestros consumos? Pues les damos la bienvenida. Yo soy Cecilia González Landín, soy parte del equipo de comunicación de la SIGU, y también agradecer a la equipa de comunicación en el apoyo para esta transmisión y a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Y bueno, como ya escucharon, hoy les traemos un tema que afecta a nuestro día a día, que nos preocupa mucho, y trataremos con nuestras invitadas de irles dando, pues, sobre todo informándonos en colectividad y también tratar de encontrar algunas respuestas, pero sobre todo soluciones ante esta crisis que estamos viviendo. La verdad es que seguramente ya lo han estado palpando, ya lo han estado viviendo. Hay mucho calor, hay mucha sequía, y bueno, ¿cómo estamos enfrentando esto? Pero como les decía, ¿cómo estamos viviendo desde nuestra trinchera, pues, esta crisis climática? Y la crisis hídrica y sus efectos en las comunidades es un tema que nos interesa muchísimo. Y bueno, esta tarde vamos a conversar con dos queridas y admiradas amigas, compañeras y también activistas y mujeres, pues, que están trabajando desde sus ámbitos, justo para sumar, ¿no?, a esta realidad que estamos viviendo. Me da mucho gusto presentarles a Eugenia Islas. Ella es comunicóloga organizacional por la UNAM, actualmente maestrante en acción social en contextos globales por la UAPJO, y ha trabajado en organizaciones sociales desde hace más de 5 años en temáticas relacionadas a la sustentabilidad, fomento del pensamiento crítico en niñeces, como la sensibilización por la conciencia de conciencia de especie que facilite superar las policrisis civilizatorias que vivimos. Y también, Eugenia, algo muy interesante que tiene es que comparte talleres sensibilizadores, pues, justo para el cuidado del agua, ¿no? Y tiene junto con su compañera Astrid Chavarría un proyecto, pues la verdad, increíble, que se llama Poposteando Ando, y que justo busca como compartir información y también, digamos, que incidir en la huella que dejamos, ¿no?, en nuestro planeta. También acciona como parte de redes ecotecnias populares en valles centrales de Oaxaca, y ella está desde allá. Muy bienvenida, Eugenia. Y antes de irnos contigo, vamos también a presentar a la doctora Ami Peralta. Ella es médica internista e infectóloga por la UNAM, maestra en ciencias médicas, es vegana desde 2019 y activista por los derechos de los animales. Forma parte de la red Veganas Antiespecistas desde hace 3 años y ha participado en programas de radio y televisión con temas como alimentación basada en plantas y salud, y es autora del artículo Del agua y los animales. Y les doy la bienvenida a ambas. Eugenia, ¿cómo está el clima por Oaxaca? Ami, ¿cómo están? Platíquenos un poco. Gracias, Ceci, gracias a todas las personas que pues están tomando un tiempo para cuestionarse este tema del agua. Yo pues acá en Oaxaca con un calor impresionante que no ha dejado de pues ser este espacio también como para que estén sucediendo incendio tras incendio, ¿no? Incendios que están desplazando a las personas y que también pues están atentando con la vida de animales no humanos, ¿no?, que viven en estos espacios tristemente. Gracias, Eugenia. Y Ami, ¿cómo estás? Platícanos. ¿Cómo te va con el Hola calor? a todas, a todos. Pues aquí también está haciendo mucho calor. Yo estoy en la Ciudad de México y estamos no solamente padeciendo por calor, sino por la ausencia de lluvia, ¿no? Hay muy poca lluvia en el transcurso del año. Creo que realmente ha llovido bien, unas 3, 4 veces, y ya estamos llegando a la mitad del año. Gracias a ambas. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Y bueno,
A mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar de nuestra realidad en el día a día y que nos pudieran platicar. Vamos a empezar con Eugenia. ¿Qué impacto, Eugenia, crees que tienen nuestros hábitos de consumo en la crisis hídrica que vivimos y también en la crisis medioambiental que como animales humanos estamos también participando de forma importante? Pues sin duda alguna el consumo, pues sí es de lo que está más fomentando, ¿no? Esta realidad de crisis, aunque a mí me gusta como también posicionar mucho el tema de que la producción muchas veces es la que dicta los consumos, ¿no? A veces las personas no somos tan libres como quisiéramos pensarnos, porque pues a veces no existe este tiempo muerto en el capitalismo, ¿no? Las personas no contamos con tanto tiempo disponible para cuestionarnos pues los consumos que hacemos y entonces pues lo más inmediato que tú tienes es lo que consumes, ¿no? Y que finalmente eso es una violencia capitalista que la mayoría vive, que la mayoría experimentamos. Hay algunas personas que pues sí decidimos salirnos de la norma y decidimos incomodarnos porque pues no deja de ser un trabajo extra el cuestionarte pues de dónde viene lo que estás consumiendo, observar como ese código de barras, fomentar mucho el comercio local, justo, solidario, agroecológico, cuestionarte de tu dieta especista, que es la norma, ¿no? Realmente eso es lo más común que existe actualmente, ¿no? Entonces, pero pues si nos ponemos a pensar en este contrapeso de poder que los consumos pueden lograr para trastocar la lógica de productividad actual, pues sí, definitivamente hay un gran marco de acción que nos permite pues trastocarlo y esos intereses pues desarticularlos, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, actualmente pues con el genocidio en Palestina, muchas personas han estado convocando al boicot económico para pues contra Starbucks, contra McDonald's, contra Disney, que son como estas grandes empresas que innegablemente están donando a estas acciones y que pues sí están cerrando sus locales en algunos países del mundo. Entonces es como darnos cuenta que sí hay un poder social que se puede equiparar a cuando a veces decimos, no, pues no podemos hacer nada con estos grandes, ¿no? Con estas grandes empresas, ¿no? Que sabemos que acaparan el mercado y nos ofrecen su sistema de producción, pero que finalmente, pues el consumo de toda la fuerza de la sociedad sí puede trastocar esas lógicas de mercado y finalmente hacerlos quebrar, ¿no? Entonces, pues también creo que el agua virtual que hay en cada una de los productos que consumimos, sí es posible como darnos cuenta, ¿no? Que de 1 litro de una Coca-Cola, de las cerveceras, de todo esto que es lo más inmediato que creo que pues también en México con este calor, pues las personas están tomando más cerveza, ¿no? Y es como decirnos, nos estamos como cavando nuestra propia tumba no sé, con nuestros hábitos de consumo, dándole todo el poder a estas grandes cerveceras, porque somos incapaces de cuestionarnos nuestro propio consumo de cerveza, ¿no? Entonces, como de incomódate, vive sin cerveza, atrévete a incomodarte a ti misma y entonces vas a ver cómo las cerveceras se van a poner a pensar qué hacemos para que estas personas nos sigan comprando. Y si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos esos boicots que estamos viendo que sí afectan la lógica económica global, pues otro gallo nos va a cantar, ¿no? O sea, sí se puede hacer este contrapeso. Gracias, Eugenia. Ami, ¿tú qué nos puedes contar sobre lo que consumimos en términos de alimentación tal cual? Impacta en la crisis hídrica y sobre todo, digamos que en términos de salud eh, y esta relación que hay entre lo que comemos, de dónde viene, los litros de agua que se utilizan para lograr que esos alimentos lleguen a casa y, por supuesto, en esta lógica de circuito, cómo es que impactan en nuestra salud de humanos, humanas y animales no humanos. Sí, gracias, Cecilia. Quisiera irme a unos datos duros en los cuales se habla acerca de el consumo por litro de agua, de los litros de agua que consume cada, digamos, por llamarle así, algún producto que utilizamos en la vida diaria para consumo, ya sea para consumo de alimentación o para nuestra vida diaria, ¿no? Esto es muy importante porque si vemos dentro de nuestros hábitos y una de las grandes necesidades que tenemos, pues es la alimentación.
y veamos que más de 15,000 litros se utilizan para producir 1 kilo de carne de vaca. En cuanto al resto de productos cárnicos, pues pueden ver que por lo menos en cuanto a el que menos consume, pues es la carne de pollo, pero aún así requiere una cantidad importante de agua virtual. Cuando hablamos de agua virtual nos referimos desde que se empieza de toda el agua que se requiere para que se realice, en el caso de las plantas, por ejemplo, la siembra, la colecta, el transporte, etcétera, de estos alimentos, y en el caso, pues, de animales, requiere, pues, desde que nacen estos animales hasta que se procesa todo se lleva a cabo todo este proceso de explotación, encierro, matanza y finalmente el que lleguen a una tienda para la distribución en el consumo, ¿no? No solamente esto, el huevo, por ejemplo, recordemos que 1 kilo de huevo tiene entre 14 y 16 huevos, ¿no? Dependiendo del tamaño, y vemos que para producir un solo huevo, se requieren 450 litros. Perdón, es que tengo aquí está bien, participando también de la charla. También están reclamando. Y para producir 1 litro de leche de vaca se requieren 628 litros de agua. En cambio, podemos observar que para producir 1 kilo de cereales, pues se requieren únicamente 1,644, y a partir de allí ya empezamos a reducir a 2, 3 cifras, ¿no? El requerimiento de agua para producir 1 kilogramo de frutas, por ejemplo, requiere 962 litros de agua, 1 kilo de verduras, 322 litros de agua, y, por ejemplo, 1 litro de leche de soya únicamente requiere el consumo de 28 litros de agua. En el caso de bebidas procesadas, los que más consumen, los alimentos que más consumen agua, pues son las bebidas destiladas, el brandy, mezcal, etcétera, secundariamente los vinos y posteriormente las cervezas, y al final los refrescos con 70 litros por cada botella. Entonces, prácticamente pues nuestro estilo de vida, incluso ahorita estamos utilizando dispositivos electrónicos, ¿no? Y el hecho de que sean muchos de ellos, de estos dispositivos, pues tengan obsolencia programada, no una vida media de lo que podría durar este equipo electrónico, sino esta vida programada de aproximadamente máximo 4 años, en los que son útiles. Un celular requiere 25,000 litros de agua para producir, ¿no? Y producirse y distribuirse. Definitivamente esto pues habla de un gran consumo por personas, y definitivamente las poblaciones con mayores recursos, que son las que más consumen este tipo o generan este exceso en el consumo de agua, ¿no? A nivel de la salud, pues es muy importante contar con agua. Sabemos que el agua, pues somos 70% de agua en nuestro cuerpo, casi todos los seres vivos, pues somos en gran mayoría, un porcentaje considerable de agua. Por lo menos todos los animales tenemos 70% de agua y requerimos estar bebiendo agua para estar bien hidratados. Existen consecuencias a la salud, no solamente a la salud individual o poblacional como especie, o todas las especies de animales, o hablando de reinos, pues también las plantas, ¿no? Una planta sin agua va a morir. Sino también una salud ambiental y salud social. Se ha visto que algunos límites algunas áreas geográficas son delimitadas por este recurso de agua, y pues siempre existe el oportunismo en el cual los recursos de agua pertenecen a un país con mayores recursos económicos, ¿no? Y en ocasiones esto genera no solamente carencia de agua, sino también una descomposición social con incremento en conflictos. Gracias, Ami. Y a mí me parece también muy importante, ahora voy con Eugenia,
hacerles esta pregunta, pensando también en cómo afecta esta crisis hídrica en términos de género, ¿no? Y entonces yo le preguntaría a Eugenia, ¿podemos accionar por el derecho al agua sin perspectiva de género, Eugenia? ¿Y de qué forma la crisis hídrica pues afecta a las mujeres y a las niñas? ¿Es de la misma forma? También pensando en lo que vivimos, que es la menstruación, ¿no? Y que por supuesto tiene impacto, pero tú que eres quien está pues cercana a estos temas, ¿qué nos puedes compartir? Sí, pues definitivamente como todo en esta realidad patriarcal, que pues es una construcción cultural que hace que pues, los cuerpos de las mujeres, las niñas sean más vulnerables, ¿no? En este sistema. La crisis ambiental nuevamente pues no está exenta, ¿no? Entonces es bien importante mencionar que más del 65% de las personas que se dedican a fomentar pues temas acerca de la regeneración planetaria, del cuidado de la vida, etcétera, somos mujeres, mujeres y niñas, ¿no? Cosa que, o sea, queremos salir del esencialismo de que tenga que ver con que pues somos madres y que la naturaleza se ejemplifica, está como que somos el cuerpo de la naturaleza ejemplificados, es como no, no es por eso, pero pues sí, definitivamente la carga de cuidados que vivimos las mujeres como ese trabajo no pagado que realizamos, queramos o no queramos, maternamos todas las mujeres, aunque no tengamos niñeces, ¿no? Que no hayamos parido, somos como que esa parte de la sociedad que está constantemente al cuidado de los otros, las otras, lesotres, ¿no? Entonces, pues es bien importante pues, observar esta crisis, policrisis socioambiental desde esta perspectiva de género, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? En la imagen, cómo son las niñas las que están cargando el agua de los pozos, algunas comunidades donde ya se están empezando a cuestionar más cosas, de que, digamos, están viendo cómo sus pozos se están quedando secos porque cada vez este extractivismo geográfico, que normalmente pues decían, bueno, sí se están robando nuestra agua, pero pues todavía hay agua. Entonces como que ahorita están notando algunos espacios que cada vez tienen sus pozos menos agua o que están más contaminados cada día. Entonces, digamos, la Ciudad de México, por ejemplo, se abastece de diferentes espacios. Es una geografía muy hostil, muy depredadora con otras, como por ejemplo con Tula, en Hidalgo, que es a donde le regresa a la Ciudad de México todas las aguas negras del drenaje, ¿no? Todo el excusado que las personas a veces solamente le jalan al agua, pues o sea, tenemos baños de agua, esta idea colonial de que se usan baños con agua, pues está muy instalada. ¿A dónde va a parar tu popó, no? Y va a terminar en un río cerca de alguna casa, de alguna persona en Tula, y que pues ha sido nombrada como una de las ciudades más contaminadas del planeta, ¿no? Y que poca gente lo sabe y que poco se acciona, ¿no? También por parte de los gobiernos, porque quienes viven a un lado de estos ríos, ¿no? Pues personas que no son tan valiosas para el capital, porque al capital le importan las vidas de las personas que son ricas y que pueden sostener estos hiperconsumos y pueden hacer como que de este sistema capitalista sigue existiendo, ¿no? Entonces, pues es darnos cuenta que quienes viven ahí, mujeres, niñas, ¿no? En su mayoría. Siempre estamos como hablando de estos asentamientos populares donde también vemos a mujeres como que sacando, siendo líderes de familias, porque Bueno, estamos aquí en el miércoles para la igualdad conversando justamente sobre la crisis hídrica y los efectos en las comunidades no solamente humanas, ¿no? En las comunidades de todas las especies, porque al final a veces creemos que lo que consumimos pues en realidad impacta poquito, ¿no? O no impacta o no tiene un impacto, pero claro que sí, y entonces por eso es que invitamos a Eugenia Islas y a la doctora Ami Peralta para pues generar esta conversación,
porque sí nos parece ya fundamental y ya nos llegó esa realidad de la crisis hídrica y la crisis climática y cómo es que se relacionan, y por supuesto que tiene todo que ver e impacta también en el género, ¿no? Ya Eugenia nos decía pues que afecta mucho más a las mujeres y a las niñas por el simple hecho también, y a las personas menstruantes, por el simple hecho de que una es esa, ¿no? La otra es que dejamos de estudiar o las niñas dejan de ir a la escuela porque tienen que ir de un lugar a otro por agua. Ahora, en algunas comunidades los pozos se encuentran en un lado, el acceso al agua es casi imposible. Sabemos que también hay enfrentamientos por el tema del agua. Y entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando nos damos cuenta a dónde se va el agua, ¿no? Y por eso también este programa lo hemos nombrado que no es sequía, es saqueo, porque ahí también las grandes empresas y sobre todo la industria ganadera, pues juega un papel importantísimo. ¿Cuánto se va para el consumo de agua de los animales que son criados para ser asesinados y después convertidos en comida, ¿no? Entonces sí creemos que lo que comemos pues tiene un impacto en nuestro día a día, y no solamente para la humanidad, también decíamos para todas las especies. La doctora Ami Peralta escribió recientemente un artículo que se llama Del agua y los animales, que lo pueden encontrar en la página de la Red Veganas Antiespecistas. Doctora, dentro de tu artículo mencionas un concepto que me gustaría mucho que pudiéramos compartir con quienes nos ven y nos escuchan, que tiene que ver con el estrés hídrico. Y a mí me gustaría mucho que nos compartieras a qué te refieres con ese concepto y también pues cuáles son las consecuencias de este estrés hídrico. ¿Qué nos puedes decir? Bien, el estrés hídrico se denomina cuando existe una alteración en la relación de necesidad de agua, de lo mínimo necesario para subsistir, y la disponibilidad de esta agua, ¿no? Esta agua puede ser carente no solamente por sequía o por que no llueve, por sequía o por mala distribución del agua, sino también por mala calidad de esta agua, ¿no? Justo lo que mencionaba hace rato Eugenia, de la contaminación del agua durante, y sobre todo muchas de ellas es por uso sanitario. Pues evidentemente reduce la calidad de esta agua, y aunque hubiera algo que pudiéramos utilizar, pues es imposible porque no está en condiciones de utilizarse. Y bueno, pues las consecuencias, ya vimos que existen algunas consecuencias de tanto a la salud, por ejemplo, a nivel de salud humanitaria se ha visto deshidratación, pero no solamente esta malhidratación afecta a los humanos, es lo que se registra. Recordemos que en 2012 hubo una muerte masiva de animales utilizados para ganadería, especialmente en el norte de nuestro país. Había un incremento en la mortandad de estos animales, y era precisamente porque no había forma de alimentarles, ¿no? Incluso recientemente en los datos que sugieren, tanto que reporta la OMS, así como el Instituto de Recursos Naturales, pues que nos estamos acercando, más bien que estamos empezando con un episodio de ausencia de agua mucho más grave que el que se encontraba en aquella época. También otro de los datos pues es el golpe de calor, ¿no? No hay manera de resolver este golpe de calor. Secundariamente produce daño en los riñones. Esto lo puede sufrir cualquier especie animal, y evidentemente pues incremento de las infecciones. ¿Por qué? Porque no hay medios para tener adecuada higiene, ni siquiera ya en estados muy críticos, pues ni siquiera en hospitales o en áreas de salud, en los cuales pues podríamos hablar incluso de incremento de bacterias resistentes. Gracias, Ami. Fíjense que hemos escuchado mucho últimamente el tema de
sí, vamos a garantizar el agua, ¿no? Vamos a garantizar que todas las personas tengan agua. Y eso lo escuchamos en las ciudades, quienes habitamos en ciudades, es como muy común. No se preocupen, agua sí hay, vamos a garantizar traer el agua. Pero yo me he preguntado, para traer el agua a las ciudades, obviamente tiene que venir de lugares en donde también hay comunidades y me pregunto si es que conversan con las comunidades, si las comunidades están de acuerdo, porque justo aquí viene esta parte que hablamos del saqueo, ¿no? Del agua. Y cómo es que tiene impacto en el día a día de las comunidades. En las ciudades nos hemos percatado, y eso es evidente, las construcciones de edificios hacia arriba, ¿no? Y son pisos y pisos y pisos y pisos, lo podemos ver en la Ciudad de México, en Mítica, por ejemplo, y cómo es que la instauración de estos centros comerciales también hacen que las personas se desplacen de sus comunidades. Y a mí me gustaría mucho preguntarle, Eugenia, justo de eso. Tú trabajas en comunidades y estás cercana pues a las comunidades y su lucha por el agua que tienen y cómo es que el saqueo al final hace también que quienes habitan esas comunidades pues se desplacen y entonces esas comunidades pues al final se conviertan pues en comunidades fantasma, ¿no? Y saqueadas. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, Eugenia, sobre eso? Que a mí me parece como fundamental platicarlo y generar como cuestionarnos y esta conversación, pues para darnos cuenta de lo que está sucediendo y también ser empáticas con las otras y los otros, ¿no? Y cómo lo viven. Sí, es un tema bien fuerte, ¿no? Como cuando habitamos ciudades, que las ciudades son solamente el 2% de la extensión del planeta y que demandan más allá del 79% de la energía del mundo, te das cuenta que pues es un asentamiento completamente insostenible una ciudad y es donde como que se materializa el proyecto de la modernidad, del desarrollo, del progreso, de todas estas ideas que a partir de que se instaura el capitalismo en su fase neoliberal, digamos en los años 70 que empiezan como también a bombardearnos, ¿no? A decirnos, tienes que emigrar a la ciudad, eres una persona súper atrasada si te quedas en tu comunidad, ¿no? Digo, desde hace 500 años, que fue el proceso de la colonización, uno de los más violentos de este planeta, donde pues, se normalizó el genocidio en todas partes, ¿no? Sobre todo el sur global, ¿no? Que estamos hablando de América Latina y de África, continentes que pues han hecho que la vida en exceso desarrollista que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, pues ellos son como que los principales generadores de la desigualdad ambiental que estamos viendo, ¿no? Que nada más quisiera como igual puntualizar ciertos datos de cómo Estados Unidos pues es responsable del 40% de las emisiones de CO2, contabilizando desde 1851. La Unión Europea le sigue con el 29%, Europa, Canadá, Japón y Australia con el 19%, y América Latina junto con África y Medio Oriente, o sea, las geografías más violentadas actualmente que estamos viendo, el genocidio en Palestina, el genocidio en el Congo, el genocidio en Sudán, normalizamos el genocidio que ocurrió pues en todo este territorio, ¿no? Que también vivimos todo el proceso de las dictaduras, entonces también estamos viendo que no toda la humanidad es responsable en igual medida, ¿no? De esta crisis climática y no es justo que el sur estos procesos de colonización sumamente violentos, pues ahora nos están diciendo que todos somos responsables de igual manera, ¿no? Entonces es como que una injusticia y que si nos dormimos, nos la vamos a creer, ¿no? Entonces también quisiera como añadir que hay procesos como están exigiendo esta justicia planetaria como deuda por el clima, está nombrando que pues el norte global se responsabilice de estos costos, ¿no? De la crisis ambiental, que la verdad es que ascienden a un total de 551 billones de dólares en daños y que en realidad esta riqueza no existe, ¿no? O sea, si para el 2030 no frenáramos como este calentamiento global, los costos van a ascender a 954 billones de dólares en daños, ¿no? Entonces, la riqueza mundial actual es de 300 billones de dólares. Entonces, ni siquiera existe en el planeta la cantidad de dinero suficiente
para hacerle como que contrapeso a esta realidad, ¿no? Entonces como que dejémonos de COPs donde van personas en jets privados a decir que las personas de a pie somos los que estamos contaminando más, cuando en realidad si tú le pusieras como que unos límites a estas grandes estrellas hollywoodenses que nos han puesto estos estereotipos de vida inalcanzable, porque si todos alcanzáramos a ser Taylor Swift estas personalidades, pues necesitaríamos como que 50 planetas Tierra, ¿no? Entonces, pues nada más es como invitarnos, ¿no? A que tenemos que adaptarnos a vivir a un mundo con más calor y menos agua y que no es justo que las comunidades sean, aparte de que son el 80%, cuidan la biodiversidad de este planeta, el 80% de la biodiversidad está cuidado como en estos espacios, en estos grandes pulmones como es el Amazonas, y que todavía de que han vivido estos procesos de exterminio en sus poblaciones, pues se les esté como todavía robando el agua que cuidan para que llegue a las ciudades y la gente pues no se detiene a pensar, ¿no? Como, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde viene el agua que estoy abriendo? O sea, como tenemos una desconexión muy fuerte, ¿no? Como con estos ritmos de la naturaleza. Piensas que el agua sale del grifo y no, el agua existe en el mundo porque existe un proceso hidrológico del cual nada más lo viste en la primaria, pero como pues vives alienado en un trabajo, en un ritmo vertiginoso y no te das esos momentos para la contemplación, para la quietud y decir realmente yo necesito consumir tantas cosas que me bombardee este sistema para yo estar como en constante sintiendo estas carencias, realmente sé de dónde viene o no, ¿no? Entonces yo creo que pues darnos cuenta que esta agua, o sea, aparte de que va a las ciudades, se queda en ciertas zonas, ¿no? Ni siquiera es como que todo el mundo tenga agua. Por ejemplo, yo empecé a hacer lo de mi baño seco y todo, pero pues no era como que tan fácil por donde, los rumbos donde yo vivo, pues sí es normal que a muchas familias pues nos abastecen agua por tandas, ¿no? Entonces te das cuenta que no todas las vidas valen, nuevamente, se centra como esta distribución de agua en los centros, ¿no? En las personas que más dinero tienen y que también se va como mucho a los centros comerciales y dices, pues entonces es agua para quién, agua para las personas, realmente no, es agua como para los negocios, agua para las industrias y entonces como que también no vamos a satanizar a las personas por no tener un baño seco en su casa, vamos a ver realmente quiénes son quienes están acaparando el agua, ¿no? Y que el 92% del agua en este país pues se lo beben las industrias, ¿no? Se lo bebe la ganadería, se lo beben las cerveceras, se lo beben las inmobiliarias, se lo beben todos estos negocios, las mineras, que las mineras ni siquiera son de México, que por cada peso que deja una minera se lleva como 95 pesos a su país y a nosotros nos deja un hoyo en el territorio, nos deja a personas sumamente enfermas, familias fragmentadas, entonces como que darnos cuenta de cuál es el valor de la vida y pues posicionarnos de ese lado, ¿no? Y sobre todo, pues si estamos en asentamientos urbanos, pues ponernos un frenito, ponernos a contemplar realmente qué clase de vida estamos construyendo y hacia dónde vamos con estos ritmos vertiginosos, a quién le benefician, ¿no? Ser más críticos. Gracias, Eugenia. Y también me gustaría compartir con ustedes, con Eugenia y con Ami, que hicimos una pregunta al principio de esta transmisión, justo como para generar esta participación de las audiencias, de quienes nos miran y nos escuchan. Y la pregunta que hizo la equipa de comunicación de la SIGU fue, ¿qué hábitos de consumo cambiarías para enfrentar la crisis hídrica que vivimos? Y bueno, ya nos están respondiendo. También nos gustaría mucho enviar saludos a Aida Jiménez. Y Aida Jiménez justo nos responde dejar de consumir cualquier comida o producto que provenga de la explotación de los animales. Daniela Lopto nos comenta que además muchos hombres se desplazan a sus lugares de trabajo en donde puede ser que tengan acceso a otras condiciones, acceso a agua en este caso, mientras que muchas mujeres se tienen que quedar en casa, en donde vive la problemática todo el día, respecto de lo que contábamos y es el mismo impacto en todas las personas y cómo atraviesa la crisis hídrica y el género. Y claro, ¿no? El impacto que tiene en las mujeres y las niñas. Liliana Felipe comenta, basta de subsidiar a la ganadería y a la cría de animales, el cártel ganadero. Y pues bueno, ojalá más personas puedan ir comentando. Y también a mí me gustaría preguntarles y seguir generando la conversación sobre esto que mencionó Eugenia al principio,
que menciona la palabra especismo, ¿no? Y entonces ambas son antiespecistas y a mí me gustaría preguntarles que si ustedes creen que justo esta conversación y cómo abordamos este tema de la crisis hídrica se tiene que justo abordar desde una mirada antiespecista y por qué. Y antes, como para traer de nuevo el significado de especismo, no sé quién nos quiera de las dos como compartir brevemente qué es, y luego justo irnos por, ¿ustedes creen que esta conversación deba tener esa mirada antiespecista y por qué? Si quieres, Ami, vamos contigo. Bueno, el especismo es considerar a unas especies superiores a otras, ¿no? Sobre todo esto lo vemos en el caso de humanos, en el cual consideramos que la especie humana está sobre el resto de las especies animales. Sin embargo, existe otra escala que es como el mascotismo, ¿no? Los animales que son utilizados como de compañía o mascotas, por ejemplo, los gatos, los perros, son considerados como una escala abajo, ¿no? Mucho más cercana al humano que pero no todos, son los que tienen familia, ¿no? O las razas que son visiblemente, pues, aparentemente, pues, famosas, ¿no? O conocidas, o de raza pura que le llaman. Y después vienen, pues, el resto de las y los animales que son utilizados para cualquier tipo de explotación. Entonces, el antiespecismo, pues, evidentemente es evitar discriminar a los y las animales por su especie. Y considerar, sí, definitivamente, que todas y todos los animales tenemos el mismo valor, no solamente como, digo, si vemos un punto de vista económico, pues quienes producimos la economía somos las y los humanos, pero también hay animales trabajadores que son explotados y que desafortunadamente sufren esta violencia. Y también, pero si ya vemos desde otra visión, ¿no? La utilidad o la importancia que tenemos para el ecosistema, pues entonces nosotros, lejos de estar en la cabeza o en el punto más alto de esta pirámide, pues nos tocaría estar cargando a todas las demás especies de animales, incluyendo animales que se consideran como plagas, ¿no? O incluso insectos. También estaríamos por debajo de todos, del resto de las especies. Gracias. Eugenia, ¿nos quieres comentar algo? Que yo también, justo como mencionas, pues soy una persona antiespecista. Me parece que es clave y fundamental observar el mundo con estas gafas, así como cada vez se normaliza más verla desde las gafas del antipatriarcado, el anticapitalismo. El antiespecismo pues es crucial, ¿no? Porque el especismo ha normalizado la violencia de una forma bárbara, ¿no? O sea, que normaliza el cosificar cuerpos, pues, y al final pues uno se da cuenta que también se cosifica a sí mismo para que tú puedas llegar a ese nivel de como locura en el cual consideras que ese cuerpo de un cuerpo de un animal no humano te lo puedes comer, es porque ya, o sea, hay una disociación ahí mental, hay algo que dices, ¿cómo es posible que no haya comiendo a alguien, ¿no? Entonces, o también pues estas formas de esclavitud perpetuas que viven los animales no humanos, ¿no? Entonces yo creo que es clave, crucial, y que pues, yo aquí traía un poquito como a recomendación este libro, es El Capitaloceno de Francisco Serratos, una historia radical de la crisis climática, que a mí me gusta mucho porque su dedicatoria es a los animales, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy sensible porque al final este libro pues sí tiene datos muy fuertes de cómo pues el ser humano, su expansión en el planeta, dejó a los animales y a los no humanos y a las plantas un 3% de la superficie del planeta. O sea, solamente les dejamos a ellos el 3% y me parece sumamente una violencia antropocéntrica muy fuerte, ¿no? Que nuevamente, pues ese 3%, o sea, que capaz el 97%
¿Quiénes son? Pues son las personas más ricas del planeta también adueñándose del mundo, ¿no? No todas somos lo mismo. Y este otro que es el de afectividad ambiental, sensibilidad, empatía, estéticas del habitar, ¿no? Que escribieron Omar Felipe y esta Ingrid Toro, ¿no? Del ser en esos contextos civilizacionarios, pues tiene que ser desde la sensibilidad, desde la afectividad. Gracias, Eugenia, gracias a mí. Y para ir cerrando, bueno, también voy a volver a leer comentarios que tenemos afortunadamente. Sabemos que al final estos temas tenemos muchos años, digamos que construyendo esta crisis, ya nos está tocando, o sea, la verdad es que sí lo veíamos, ya está. Y entonces sí creemos que debemos de tener acciones contundentes y siempre lo decimos que una acción contundente importante empieza en nuestro plato, ¿no? Y creo que es fundamental, y es fundamental porque sí creo que debe ser en colectividad y con empatía. Entonces, para ir cerrando, bueno, primero leeré el mensaje de Daniela Lopto que dice, la realidad es que en las campañas se promete mucho, pero mientras no detengan el crecimiento de las ciudades, solo habrá más caos. Lo que pasa en Mítica y el pueblo de Joco, es como un ejemplo de diferentes lugares y comunidades. Se llevan el agua de otras comunidades para satisfacer la comodidad de los que más dinero tienen, como bien decía Eugenia también. Y Ili Utsi Monroy dice go vegan, y es algo que también apoyamos. Y les decía que para ir cerrando como esta conversación, me gustaría mucho pues preguntarles sobre las acciones que tienen las colectivas de las que ustedes participan. No sé, Ami, si nos quieras platicar un poco de las acciones que tiene la Red Veganas Antiespecistas. Y también me gustaría mucho como preguntarte en términos prácticos, ¿cómo podemos accionar pues para enfrentar esta crisis hídrica desde lo personal, en colectividad y también en términos de salud? Me parece que es muy importante y bueno, también lo de su trabajo en la red. Bien, dentro de las acciones que ha realizado la red, afortunadamente está compuesta por muchas mujeres que somos diversas, tenemos diferentes actividades, diferentes saberes, y cada una propone y enriquece las ideas y de otra. En realidad, básicamente, pues funcionamos como una red en la cual si alguien tiene una, no sé, en tu caso, realizar ciertas actividades de promoción a nivel cultural de la alimentación basada en plantas, la enriquecemos desde diferentes puntos, ¿no? Por parte de nutriología, medicina, personas que se dedican a la cocina, como chefs que son, que llevan alimentaciones basadas en plantas. Entonces, no solamente nos enfocamos en una cuestión puramente de salud, sino también antiespecista, que es lo más importante, pero hablando de cocina, que llega a ser deliciosa en muchos casos, ¿no? Llevamos también algunas promociones de, no me gustaría utilizar la palabra educación, sino de difusión, en el cual se da a conocer la importancia o la relevancia, no solamente individual, sino colectiva, de llevar una alimentación basada en plantas. Y recientemente pues estamos empezando con este proyecto de salud más animal, en el cual vamos a hacer difusión ya un poco más dirigida a las niñeces, ¿no? Y en cuanto a los beneficios, ¿me preguntabas de los beneficios en la salud o algo así? Sí, al final hablábamos justo de cómo impacta nuestro día a día y lo que comemos en términos de salud, y sobre todo quisiera poner también, podemos detener la crisis hídrica a partir de lo que consumimos, de lo que comemos, de nuestra alimentación, de cómo nos movemos, y en términos de salud también.
Claro, definitivamente. O sea, el 70-80% del consumo de agua es secundario a que estamos explotando estos animales, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo, y no solamente lo digo yo, lo dicen autoridades científicas y que son expertas y expertos en materia de economía y de salud ambiental, pues en la cual sí se puede detener definitivamente después del 2030, que sería el punto de inflexión en el cual es muy probable que ya no haya un punto de no retorno, ¿no? El que alcancemos ese punto de no retorno, pero mientras no lleguemos a ese momento, podría ser la mejor opción. De nada sirve ahorrar, digo, no significa que no sirva de nada, o sea, hacer baños de 5 minutos, si estoy consumiéndome 5 cervezas o 10 cervezas que consumen más del agua que ocupo bañándome, ¿no? Entonces no tiene caso hacer este tipo de medidas que sí suman, de uno a uno van sumando, pero pues tenemos que actuar sobre lo más relevante, que es la causa, y la causa de este consumo pues es lo que mencionaba, ¿no? De la explotación y el extractivismo. Gracias, Ami. ¿Qué nos puedes comentar, Eugenia, sobre el trabajo que hace Poposteando Ando y también el impacto de nuestra popó, ¿no? Para la crisis hídrica, y que es un tema que ustedes han manejado pues mucho y están como en cercanía con él. Pues desde Poposteando Ando, que es una colectiva con esta mirada antiespecista, antipatriarcal, anticapitalista, sobre todo porque creo que ahorita el tema de los baños secos está muy interesante, pero sí vemos como que un sesgo muy, muy clasista de pronto, así como que de pronto nada más es, y entonces las personas van a meterse en su mente de que necesitan comprar un baño seco, contratar un sistema de recolección de sus excretas porque son incapaces de hacer composta en su casa. Y entonces seguimos reforzando la cacafobia, ¿no? O también el hecho de que la gente piensa en contratar estos servicios para las excretas de sus perros, de sus gatos, y entonces yo digo, esa es una mirada muy especista, ¿no? Como antiespecista yo lo veo porque digo, en realidad los perros no hacen popó en agua, en realidad el perro, pues si tú tienes un buen manejo de sus excretas sería súper sencillo, pero nuevamente el humano solamente ve que tiene que controlar a las demás especies, ¿no? Y empiezas con tu perro y con tu gato, y entonces yo creo que el humano debe voltearse a ver a sí mismo como un animal y observar pues hacia dónde, qué está haciendo con su vida, ¿no? Que también pues esos ritmos cacafóbicos de no observarte como un ser metabólico, que es evidente que haces popó todos los días, que orinas todos los días y que deberíamos verlo de una forma más natural, ¿no? También por eso Poposteando lleva el nombre porque es incómodo, incomoda, ¿no? Decir la palabra popó, la gente ni puede, ¿no? Algo se les atora aquí. Yo digo, pues que no todos vamos al baño todos los días, que no es normal, pero pues no, como que es nuevamente, es hasta algo saludable, o sea, saber cómo es tu popó, qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Y pensando también que una de las fuentes de contaminación que creo que casi nadie sabe es que pues en este sistema que nos han normalizado las farmacéuticas, y estarnos metiendo antibióticos todo el rato y que al primer malestar ya te están recetando un antibiótico, ese antibiótico no se va de tu cuerpo, o sea, va a salir en tu orina y en tu orina cuando vas al baño con agua, pues vas a contaminar el agua. Entonces eso no se va con ninguna cantidad de cloro que le pueda poner con agua al agua. O sea, eso es muy difícil de quitar y al final del día pues solo estás promoviendo pues pues ese sobrecrecimiento de sargazo en los mares, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos de México, ¿no? Y entonces, y México qué está haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobernantes ante ese atentado a las especies marinas y que finalmente cuidar el mar es cuidar la tierra? A veces se nos olvida que vivimos en un planeta donde es más mar que tierra. Entonces, sí es muy importante cuidar la salud de los océanos, es súper importante no comer ninguna especie animal, pero también observar que pues la mayor cantidad de plástico en el mar son redes de pesca, ni siquiera son el PET, ¿no? Porque pues las grandes atuneras pagan mucho dinero
para que sepamos, ¿no? Que ellas son las que contaminan más el mar. Entonces, como que hay muchas cositas por ahí que hay que quitarnos esos mitos. Finalmente, pues creo que también las personas observar estas otras formas de vida, como el adoptar ecotecnias en casa, como pues sí, tener tu baño seco es buena idea. Hacer poposta en tu propia casa es muy, muy viable. Nosotras así empezamos. Entonces también como que no limitarse a que tengo que tener dinero para comprarme un baño seco, para contratar este servicio. Pues nos resistimos mucho, ¿no? O se nos ha complejizado mucho, entonces como que la gente se puede acercar con nosotras, damos esta información de forma gratuita, porque estamos viendo este sesgo también capitalista que de pronto hace que de todo queramos sacar dinero, ¿no? Podemos captar el agua pluvial, podemos tener biofiltros, podemos tener estos biofiltros de aguas jabonosas de la casa, transportarnos de forma alternativa, ¿no? Por ejemplo, yo soy ciclista también, porque sé que cada gota de gasolina de este mundo, pues viene del fracking, ¿no? Y el fracking contamina de una forma estratosférica el agua, ¿no? No podemos negar que ahí también hay agua contaminada cada que nos movemos en carro, ¿no? Fomentar los viajes colectivos, exigirle a los gobiernos que tengamos transportes públicos de calidad, porque no es posible que Ciudad de México, ¿no? Ya no cabe un alma más ahí y que tenemos un metro deficiente, un metrobús deficiente, cuando existe el dinero para que tengamos una infraestructura pues más lógica de pues con dignidad, ¿no? Las personas tenemos derecho a transportarnos así. También está pues el hecho de no centralizar la oferta de trabajo ni la educación y todos estos fenómenos que hacen que entonces el efecto centro-periferia pues agudice las desigualdades, ¿no? Entonces como que yo comentaría esa parte, ¿no? De las personas. Sí, muchas gracias a ambas. Tenemos aquí algunas preguntas. Coyi Sánchez le pregunta a Ami respecto al tip que diste al inicio de la charla, que cómo revisan el código de barras de los productos, ¿no? Que se consumen. Eh, También Alejandra Zamora, dice que respondiendo a la pregunta que hicimos, evitar consumir marcas de refresco como Coca-Cola, evitar comer carne roja, yo diría todas las carnes, y evitar bañarme en mucho tiempo, dice, pero bueno, ellas son las acciones que está haciendo. Yarasai Simrón, cambiar a baño seco, no sé qué tan difícil sea instalarlo, por ejemplo, en unidades habitacionales, dice Euge. Los depas son muy pequeños y muchos también. Ingrid C. Nos dice, me gustaría tener las condiciones para poder hacer un baño seco, dejar de consumir productos animales y usar jabones biodegradables. Contestando a la pregunta que hicimos, ¿no? De cómo es que a través de nuestros hábitos pues, podemos tener un impacto, pues también para lograr frenar esta crisis hídrica. O sea, yo sí creo, de pronto cuando escucho lo que les decía, ¿no? Es que sí hay agua, pero hay que traerla. Y todo es como preocuparse por cosas secundarias, pero dices, ¿cuándo van a decir que ya debemos de reducir o eliminar el consumo de animales por ya todo lo que hemos dicho y hemos visto, ¿no? Y más allá de eso, porque son seres sintientes. Y creo que también pensar que a nadie le gustaría que no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y eso me parece fundamental. Y creo que también al final es como pensar en colectividad. Pero bueno, estamos ya casi que cerrando esta conversación que a mí me ha dado mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Vianey Mejía también comenta que tampoco necesitamos beber alcohol ni cerveza, de verdad que no. Y justo, fíjate, Eugenia, que yo no había parado en la parte que dijiste de los medicamentos que consumimos y cómo impactan y afectan, pues al final en la contaminación del agua. Antes de irnos, a mí me gustaría justo conversar un poquito con Ami sobre eso, ¿no? Y cómo es que lo que comemos también nos enferma, dicen, hay una frase, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina, cómo nos enferma, pero al final no solo impacta en mí, Cecilia, o en ti, Eugenia, o en ti, Ami, sino que tomamos antibióticos, medicinas, se va al agua, el agua se contamina, y entonces es una cadena como, y un cuento de nunca acabar. ¿Qué nos puedes decir, Ami?
Sí, de hecho, Eugenia lo explicó perfectamente bien. Hay muchos esquemas que no únicamente lo utilizan las autoridades a nivel ambiental, sino también autoridades en salud y sobre todo en microbiología. Una de las principales causas de diseminación de bacterias resistentes en el mar, en el agua, pues es definitivamente la presencia de excretas. Se sabe que las excretas van con ciertas bacterias, especialmente enterococo, que es una bacteria que tiende a ser resistente. Una de las se llama BRE, que es vancomicina resistente, y es una de los parámetros que se utilizan para medir la calidad del agua. Se utiliza, es uno de los parámetros que se utilizan para medir la calidad del agua a nivel del mar. Y cuando pasa del 15 o 20%, salen incluso las autoridades de X país a decir no se recomienda nadar por la cantidad de bacterias resistentes, y precisamente el sitio pues son las excretas, ¿no? Esto evidentemente, el estar colonizado por bacterias resistentes, pues evidentemente influye en que si te da alguna infección, no es lo mismo que tengas una infección por una bacteria que es ambiental, que por una bacteria que ya trae genes de resistencia, e incluso consumir los alimentos, no solamente consumir estos antibióticos de manera directa, sino consumir alimentos, por ejemplo, un huevo. Hay quienes comen el huevo crudo, ¿no? Y se están comiendo también no solamente estos alimentos, sino los antibióticos que se administraron a la gallina para evitar diseminación de infecciones. Entonces, con eso se colonizan nuestras bacterias que forman parte de nuestra microbiota, nuestra flora normal, y somos portadores de bacterias que están colonizadas, que portan genes de resistencia a los antibióticos utilizados de manera común. Muchas gracias, Ami. Y muchas gracias también a Eugenia, gracias a las dos, gracias a quienes nos vieron y escucharon. Les recordamos también que cada miércoles tenemos un tema diferente y les invitamos a estar en sintonía el siguiente miércoles, porque estaremos por ahí hablando, mi compañera Coyi estará hablando sobre menstruación digna, que también es muy importante. Y pues bueno, también si quieren consultar los miércoles para la igualdad que se han transmitido, pueden entrar a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Igualdad UNAM, y ahí pueden encontrar más contenidos. También les invitamos a escuchar, por supuesto, nuestro programa de radio Violeta y Oro los domingos a las 11 de la mañana. Y para cerrar, me gustaría mucho pues que se despidieran con algún mensaje para quienes nos ven y nos escuchan, y también cómo les pueden encontrar en las redes sociodigitales. Eugenia, primero. Gracias. Gracias, pues estamos en Instagram y en TikTok como @poposteando_ando. Para lo que requieran las personas sobre información, les podemos pasar fanzines virtuales. Fomentamos mucho esto, ¿no? Que las soluciones a problemas colectivos se dan en colectivo. Les invitamos también a que hagan estas ecointervenciones como nosotras, que salimos con la bici a mostrarle a las personas el baño seco, que muchos nos dicen, yo ya los conocía, pero pues sí tengo dudas. Entonces eso, siempre socializar la información de una forma desinteresada y sumarnos a tejernos en una red, ¿no? Sin protagonismos, unirnos con más colectividades, ver qué están haciendo, difundirnos poco a poco y que se expanda, ¿no? Porque urge. Bueno, yo no tengo redes sociales. Mis redes sociales son personales. Tengo una página de Instagram en la cual sí comparto alguna información adicional. No tengo una página como médica, es una página como activista, y me encuentro como Ami Peralta, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, básicamente quisiera orientar mi última conversación a
considerarnos siempre como un todo. Sabemos que formamos parte de un todo, no somos unos entes aislados del mundo y independientes, aunque eso es lo que hemos aprendido. Debemos desaprender el que somos la mejor especie, la más capaz, la única, y porque dependemos de una mosca, dependemos de una rata, o sea, dependemos todos de todo, todas de todos, ¿no? En realidad, cuando hablaba de la utilidad ambiental que tenemos o el papel ambiental que tenemos los humanos y las humanas pues es casi nulo precisamente por este estilo de vida tan moderno. Esto no significa que tengamos que renunciar a algunas comodidades que hemos aprendido, ¿no? Como a tener una casa, etcétera, pero sí hay algunas otras circunstancias que podemos adaptar y aprender a mejorar, no solamente nosotras y nosotros como personas individuales, sino como comunidad, y considerar que esta comunidad no es solo de humanas y humanos, sino de todas y todos los animales, el ambiente, etcétera. Gracias, Ami, gracias, Eugenia, gracias también a Salvador Carlos Merlín, que dice 1000 gracias por compartir, a Sandra Segovia, y a todas y todos quienes nos vieron y escucharon. Gracias también a la equipa de comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Les esperamos en otro miércoles para la igualdad y también les decimos que ahí están nuestras redes para seguir el diálogo. Les invitamos a buscar a la Red Veganas Antiespecistas y lo que están haciendo, a Poposteando Ando y lo que están haciendo, y agradecemos mucho pues el que estuvieran y se sumaran a esta conversación. Les recuerdo mi nombre, soy Cecilia González Landín y esperamos que podamos seguir dialogando sobre estos temas que nos importan, que nos impactan y sobre todo que es necesario empezar a generar diálogos para generar soluciones también. Gracias a todos y todas, nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión de Miércoles para la Igualdad. Gracias.